Bueno, muy buenas tardes, Nicolás. Qué gusto tenerte por aquí. De verdad, hoy es un día muy especial porque justamente quiero poder tocar base de un tema que me apasiona y que es bastante relevante, y es la forma en la cual una organización puede perder o administrar de manera eficiente el uso de los recursos cuando tiene que gestionar grandes volúmenes de inventario. Así que con nosotros tenemos a una persona con amplia experiencia en el mundo de retail, con más de 15, 20 o incluso hasta más de esto en el mundo de grandes corporativos. Desde Newell, que recuerdo que estuviste un poco más de 15 años, hasta hoy trabajando en una empresa ya mucho más de emprendimiento. Así que bienvenido, Nicolás, a Finanzas en Automático. Gracias, Edgar. Gracias a ti, a tu audiencia. Pues un placer estar aquí contigo esta tarde y conversar sobre estos temas que pones sobre la mesa. Creo que son apasionantes para mí también, ¿no? Es la suma de muchos años de experiencia, ¿no? Pero también muchos años de enseñanza y de haber tenido buenos líderes atrás de esto. Entonces, encantado de estar por acá. Ya que tocas base eso de poder tener muy buenos líderes, poder tener una gran trayectoria, particularmente tú en grandes corporativos, tanto en Estados Unidos como en México, ¿cómo se ve una persona que lleva tantos años en este mundo, mucho más burocrático, al pasar y dar un salto relevante y emprender en un negocio que, si bien ha podido crecer con las uñas o de una manera distinta, a que tú puedas aportarle ese valor desde tu ángulo, trayendo muchas experiencias, tanto tuyas como de mentores que tuviste en el pasado? Correcto. Pues mira, yo te diría que es parecido, pero al mismo tiempo creo que lo vive más a carne propia, ¿no? ¿Por qué parecido? Porque te traes todas estas enseñanzas desde la escuela, ¿no? De los años donde fuiste creciendo, lo que aprendiste, y al inicio piensas que vienes acá pues con una maletita de herramientas que puedes aplicar y en realidad muchas de las cosas o los aprendizajes son buenos y los puedes aplicar, pero te podría decir que lo vives, como digo yo, en carne propia, porque te doy un ejemplo. Una cosa es uno trabajar para una corporación multinacional, global, y pedirle a la corporación 20, 30 millones de dólares, lo cual es pues un proceso de aprobaciones, de casos de negocio, de pasar por finanzas, abogados, etcétera, pero al final recibes los fondos, ¿no? Cuando emprendes, pues tiene que ser mucho más medido. Tú eres el que vas y pones la cara al frente de la institución financiera, y pones muchas veces pues tu casa, si tienes edificio, tus bienes, ¿no? Entonces ahí creo que empiezas tú a estar un poquito más nervioso de este tema, ¿no? Entonces eres más medido en ese tema. Entonces creo que vas a ese punto y dices, ok, el plan que he puesto hacia adelante es verdaderamente, digamos, vamos a decir, qué fallas podría tener, si está sólido, si vimos de todos los ángulos. Entonces sí lo vives un poco más en carne propia y pues la apuesta es mucho mayor a ese punto. Pero creo que los dos lados no es te podría decir, no es una transición fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Yo creo que muchos emprendedores, cuando vienes del mundo corporativo y vamos a decir, crees que sabes mucho, pues todos los días aprendes algo nuevo, ¿no? Es una buena escuela, muchas veces fallas, ¿no? Al inicio fallas, pero al final tienes que confiar en ti, tienes que confiar en los años de experiencia que tienes, en lo que has aprendido, en estos mentores, en lo que viviste, ¿no? E implementar eso y salir adelante. Es un trabajo de todos los días. Bueno, ¿y eso lo tenías programado o planeado en algún momento de tu vida o trayectoria profesional? ¿O fue algo que simplemente se dio por alguna ruptura en un gran corporativo? No, fíjate que son de ese checklist que tienes en tu vida profesional. Llegas a un punto donde siempre dije, quiero emprender algo, ¿no? Pero nunca es buen momento, ni cuando estás joven, pues porque estás joven y tienes pocos ingresos, ni cuando tienes hijos porque dices, bueno,
ahora tengo que mantener a mis hijos, y ya llegas a un punto en la vida donde te aparecen las oportunidades, y es el ahora o nunca, ¿no? Entonces también llegas a un punto en tu vida, después de, yo llevo que 35 años de experiencia en mundos corporativos, donde creo que ya es tiempo, vaya, el mundo ha cambiado muchísimo, ¿no? Eh, yo creo que el tema de emprender sigue siendo igual de retos, ¿no? Pero al día de hoy, con tecnología, con todo esto, estás viendo pues muchos emprendedores alrededor del mundo de diversas formas, así sea con inteligencia artificial, otro tipo de tecnología, pero empiezas a ver eso mucho. Yo vengo de la vieja escuela donde pues pensabas en estar en una empresa, o creciendo en una empresa y estar allí por 20, 30 años y jubilarte allí, ¿no? Al día de hoy esos currículums son raros, ¿no? Te lo digo porque yo entrevisto gente joven al día de hoy, y a veces si tú logras tener una persona que ha estado 3 años en una empresa, es algo muy valioso, ¿no? También en muchos años anterior, donde pues te entrevistabas para algo, te llamaban para alguna posición, eh, a la gente le incomodaba que estuvieras tantos años en un mismo lugar, ¿no? Qué raro, antes era, oye, no llevas suficientes años en este tema, al día de hoy es ¿por qué estuviste tantos años en este tema? No, y eso sumado a que las nuevas generaciones tienen algo particular y es que no le tienen miedo a nada. O sea, nosotros Correcto. fuimos criados con otras cosas donde efectivamente teníamos en, como parte de nuestro ADN que teníamos que crecer en una organización y realmente darlo todo. Ahora te das cuenta que alguna persona de 20, 25 años, si no le gusta donde está, simplemente dice, me desconecto y al otro día consigue algo, alguna otra oportunidad. Y sumado a ello, que hoy están buscando emprender desde etapas tempranas porque no tienen nada que perder. Todavía viven con sus papás. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que ese negocio no dé y vuelven y arrancan con otro. Y ha cambiado mucho la forma de pensar de los jóvenes, donde por lo menos se están arriesgando a emprender. Y eso es algo interesante que en Latinoamérica, en nuestros años atrás, no se daba como hoy en día se está dando, pues sumado a otros factores de tecnología que están facilitando que más y más personas puedan pensar en desarrollar soluciones que puedan escalar en el corto o en el mediano plazo. Correcto. Sí, sí, por ejemplo, hoy por hoy el trabajo remoto, las herramientas, la tecnología, pues te da esa facilidad de hacerlo, ¿no? También ocurre al día de hoy que la gente te dice, oye, pues si no puedo hacer home office, pues no me interesa el trabajo. Creo que el home office, después de los años y durante los años de pandemia, fue algo esencial, ¿no? Fue algo bueno. eh, Demuestra cierta productividad, ¿no? Pero hay funciones donde tú tienes que tener a la persona adentro de la organización, ¿no? Especialmente cuando tiene esa relación con otras áreas que son importantes, ¿no? Pero sí hemos visto eso mucho, ¿no? Hemos visto, yo te digo algo personal, yo hoy por hoy prefiero contratar a una persona de 45, 50 años, ¿no? Que tenga las ganas de aprender nuevas herramientas o que ya traiga esas herramientas, que a veces alguien que es mucho más joven, porque ya hemos tenido la experiencia, nos traemos gente brillante a la empresa y a los 6 meses buscan algo más, ¿no? Entonces esa continuidad a veces eh, pues te retrocede un poco, unos pasos atrás. Y te lo digo por experiencia, hemos encontrado personas eh, con muchas ganas, con más de 40 años, que básicamente adoptan herramientas, quieren aprender y el rendimiento sigue ahí, ¿no? Son constantes. No estoy peleado con ninguna de las dos, porque creo que hay la juventud al día de hoy es la que nos va a sacar adelante, ¿no? Pero es un mix, Sí. es una mezcla entre las dos generaciones o varias generaciones. No, yo creo que las nuevas generaciones tienen algo que nosotros no tenemos y viceversa, ¿no? Creo que esa convergencia entre los dos mundos hace que una empresa pueda tener más herramientas para poder tener un negocio a más largo plazo, ¿no? De Ujú, no simplemente, si algo no me dio resultados en el corto plazo, lo dejo ujú. porque
para eso está la sabiduría de gente con más experiencia que puede darle la vuelta y poder hacer de ese fallo una oportunidad de mejora y darle la vuelta en el mediano plazo. Correcto. Sí, sí. Ahora bien, eres colombiano, migrado o más bien te moviste a Estados Unidos muy joven, más o menos de 10, 11 años, si la memoria no me falla. Estuviste, prácticamente terminaste tu escuela, la universidad en Estados Unidos. ¿Qué te hizo migrar a México? Pues mira, antes de México estuve un tiempo en Brasil, eh, un poco de tiempo en Chile, pero estuve viajando por todo el sur. Yo te diría que en esos tiempos, básicamente creo que América Latina estaba entre que empezaba y no. Me tocó la era básicamente de oro, podría decir yo, en Argentina, cuando el peso estaba al 1 a 1, igual en Brasil, cuando el peso estaba 1 a 1. Entonces empezaba a surgir esta oportunidad en América Latina, y muchas empresas norteamericanas, yo te podría decir que a los norteamericanos les daba pavor alzar la mano y decir yo voy a, a México, yo voy a Brasil, etcétera, ¿no? Eh, y me dediqué a estudiar eso en la universidad, y empecé a aplicar. Yo soy del viejo mundo donde veías, comprabas el periódico el domingo, cuando todavía estabas en la universidad, mandabas 5, 6, 7 currículums, te respondían un mes, 2 meses después y así empecé, ¿no? Porque era una oportunidad, yo dije, me encantaba, me apasionaba, em, y llevar esta, vamos a decir, esta diferente calidad de vida o productos diferentes a América Latina, pues era algo de gran valor. También teníamos en esos tiempos aranceles grandísimos por todos lados, ¿no? La gente está buscando manufactura local, etcétera, ¿no? Pero así empecé, así básicamente empecé, donde nadie quería ir, ¿no? Entonces, vaya, y siempre dije, pues si me toca mudarme, me mudaré donde sea, ¿no? Y así empecé básicamente a decir, pues, yo sé que este señor va, levanta la mano y lo mandamos donde sea. Y bueno, después de esa trayectoria terminé en México hace básicamente 23 años, ¿no? Vine por 2 años, y aquí estoy, ¿no? Muchos años después, pero muchísima experiencia, muchísima trayectoria. Bueno, de ahí, importante esos cambios de geografía que realmente terminan fortaleciendo o enriqueciéndonos como profesionales. Ahora bien, dentro del mundo de las grandes superficies y particularmente administrando inventarios o en empresas de retail, ¿cómo ha sido este proceso evolutivo durante toda tu carrera profesional? Pues yo creo que, vaya, te podría decir que por muchos años era constante, pero igual. ¿A qué me refiero igual? Era pues un desarrollo de un producto. Normalmente te tomaba, estoy hablando de empresas de manufactura, entre 18 o 24 meses, ¿no? Muy tradicional a la antigua, me tocó trabajar en sistemas de Procter, en sistemas parecidos a Unilever, en sistemas únicos, donde hay pues obviamente una investigación de mercado, ciertos insights. ah, Me tocó entrar a focus groups cuando eran los grandiosos focus groups, donde traías, vamos a decir, mamás, amas de casa, jóvenes, etcétera, pero eran 10, 15 personas, los hacías alrededor de la geografía del país, y salías pues con ciertos hallazgos o vamos a decir hallazgos, pero también asemejas que pues es lo que dice la población, ¿no? Em, y por eso te demorabas 18, 24 meses entre que planeabas moldes, ingeniería, dónde lo ibas a fabricar, ¿no? Etcétera. Yo creo que al día de hoy eso es mucho más rápido. Te doy un ejemplo, una impresión 3D, ¿no? Tú puedes hacer un prototipo en una impresión 3D en tu casa, ¿no? Entonces, esa velocidad de esos 18, 24 meses al día de hoy te podría decir que puede ser unos pocos meses de hacerlo, ¿no? Un focus group, vaya, con la facilidad que tienes hoy por hoy, con diversas, hasta con inteligencia artificial, antes era encuestas por internet, la puedes tener cuando tú quieras. Hacerte un estudio de mercado, si tienes conocimiento de Claude o ChatGPT con excelentes prompts,
tú puedes tener el estudio de mercado que tú quieras, ¿no? Hasta con sources que te pueden dar, ¿no? Ya no tienes que esperar 6 meses para contratar una empresa para hacerlo. Perdón, esas empresas que todavía lo hacen, que creo que con estas herramientas lo van a hacer mucho mejor, ¿no? Pero por eso te digo que el mundo ha cambiado y esa velocidad es lo que te lleva a, o te montas en la patineta o te caes de ella, ¿no? Porque alguien lo va a hacer mucho más rápido que tú. Bueno, ahora hablando, vienes del mundo pues de manufactura, de productos y de creación de productos, pero vendiendo a grandes superficies. Correcto. Es prácticamente vox populi que todas las grandes empresas de esta índole se financian con sus proveedores anticipando su cartera porque como venden al público en general, cobran el día cero o el día uno, pero difieren sus pagos a proveedores a 90 o 180 días y rotan el inventario tan rápido como sea posible. Sin embargo, pues esto lo terminan trasladando a los proveedores de maquila, que terminan absorbiendo todas estas necesidades de capital y seguramente cuando no lo tienen, pues terminan perdiendo el camino de poder crecer con estas grandes empresas. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia de poder jugar en esa cancha con grandes jugadores, como puede ser Walmart, como puede ser Soriana, como puede ser Target en Estados Unidos y demás? Ujú. Pues mira, yo creo que ahí es donde tienes que tener herramientas, aparte herramientas, conocimiento, una buena planeación. Porque vamos a decir que los términos de pago a las grandes superficies no han cambiado, ¿no? Em, yo voy mucho más al manejo de tu capital, ¿no? De tu capital, en esencia, tus inventarios, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años atrás, más de 30 años atrás, donde la gente en ciertos países de América Latina pensaba que el inventario era, lo paso del banco, lo tengo en inventario, ¿no? Eh, pero aprendes por eso te digo, este experiencia corporativa que nos da los corporativos, aprendes que uno, cash is king, pero por otro lado yo digo el inventario es un cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque se envejece, porque dependiendo de la naturaleza del inventario o de lo que vendas, ¿no? Pero vamos a decir, lo más difícil es que te ata tu capital de trabajo, ¿no? Tienes que considerar que no solamente te estás financiando con un banco o con inversores, etcétera, pero también estás pagando cada día en tu almacén ese inventario y tienes un riesgo de que se envejeza, ¿no? Entonces, te ata las manos a ese punto. Entonces, te podría decir, nosotros usamos, al día de hoy, vaya, somos una empresa chica, pero usamos obviamente financiamiento de instituciones financieras, ¿no? De diversas instituciones financieras, eh, que en México te podría decir es caro, es mucho más alto que en Estados Unidos, que en Asia, ¿no? Pero regular en América Latina. Pero lo más importante es esa negociación que tú haces con tu proveeduría en el exterior, ¿no? O acá localmente igualmente. Estamos abiertos igualmente acá localmente. em, pero de que entiendan cuál es tu road to market, ¿no? A ese punto. Pero lo más importante es lo que haces tú con tus áreas financieras, tus áreas de operaciones, tus áreas de suministro, de inventarios y obviamente capital de trabajo en ese punto, ¿no? Qué herramientas y qué procesos has implementado para asegurarte que esa brecha que puedas tener entre que tú cobras y tú pagas y ese financiamiento que tienes sea el correcto. Porque no solamente es financiarte, vamos a decir, hoy por hoy un road to market de China o el sur de Asia, México, estás hablando de 120 días, ¿no? Entre que tú pides tu producto hasta que te llegue a tu centro de distribución, ¿no? Esos son 120 días muertos a ese punto, Y eso ¿no? súmale lo que tienes que entregar a tu Pero, cliente final en el centro de por distribución. supuesto, eso es después del día 121. Y del día 121 hacia adelante puedes tener tú entre 60, 90, 120 días, dependiendo con quién estás trabajando, ¿no? Y tu banco te presta, pero te presta una tasa de interés mucho más alta, ¿No? Y ¿no? sumado a eso que
dependes de que el cliente te permita despachar de acuerdo a sus cronogramas de planeación, porque en el mundo Correcto. perfecto, pues te ordenan, tú pides, tú despachas Sí. y te pagan. Lo que sucede es que una adecuada planeación, más allá de poder tener el producto en el momento que el cliente lo necesite, ya sea por satisfacer los niveles de servicio, pues lleva más allá de eso, y es que en un momento dado el cliente te frene porque no lo necesita o porque se dio cuenta que su planeación no estuvo acorde a los picos de demanda de los productos que esté ofreciendo en sus tiendas, y por ende tenga que retrasarte. Así ¿Cómo ha es. sido ese proceso de adaptación y de poder acompañar al cliente para invitarlo justamente a que se ponga en tus zapatos, porque sabe que si sus proveedores pierden, pues justamente ellos van a terminar perdiendo ese nivel de satisfacción a sus clientes finales? Pues mira, yo creo que te podría decir que es un proceso, pero te voy a explicar un par de cosas. Vamos a decir, cuando tú vendes, vamos a decir, yo vendo esta taza, ¿no? Y esta taza le puedo poner el nombre Soriana, Chedraui, Walmart, el que sea, ¿no? Pero es la misma taza que yo le vendo a todo el mercado, ¿no? Y esto nos sucedía hace 25 años atrás, ¿no? Es decir, yo traigo 1 millón de tazas, ¿no? Porque le apuesto al mercado, porque los insights de ese estudio de mercado que te dije antes te podrían decir el mercado en México, Brasil, Argentina, Chile consume X tazas. Y los canales de venta son A, B, C, D y estos son los clientes, ¿no? Entonces tú empiezas a ver la rotación por cliente y hay clientes que tienen mejores sistemas de pronóstico, vamos a decir, o de demanda y otros que no. Entonces lo que tú haces y lo que la gente hace al día de hoy, pienso yo todavía, era decir, el que más, el que más chilla o el que más grita es el que primero le entrego, ¿no? Entonces tú dices, si tengo 1 millón y fulano me había dicho te compro 100,000, pero terminó 100, 200,000, le entregaste a ese primero. Pero al final, el del final de la cola, ¿no? Vamos a decir, de la fila larga, ¿no? Es el que termina pagando los platos rotos, ¿no? Entonces así era. Nosotros, el negocio al día de hoy, nos dedicamos 100% enfocado a marcas propias, ¿no? De autoservicio o de clientes grandes, ¿no? Donde básicamente ya esta taza no es esta taza negra, es una taza diferente que es solamente para Edgar, ¿no? ¿Por qué te comento esto? Porque con la base de retailers o clientes que tenemos, esa relación tiene que ser mucho más estrecha. ¿Por qué? Porque es tu inventario, Edgar, y ese inventario es para ti. Si tú me dices, yo quiero 100, yo te voy a entregar 100, ¿no? No te voy a entregar 90, 80, te voy a entregar 100, ¿no? Si la demanda sube a 150, pues es un trabajo que nosotros dos tenemos que hacer para entender ese tipo de demanda. Ahora, si tú me pides 50, yo no puedo salir a venderle a nadie más estas otras 50 que me sobraron, ¿no? Entonces creo que es esa relación, pero no solamente es esa relación, yo creo que eh, nosotros integramos a ser parte de cada uno de nuestros clientes, ¿no? Con las herramientas que tenemos, con los equipos que tenemos, ¿no? Pero lo más importante es entender esa dinámica y adentro del negocio del cliente, para entender cuál es el consumo de sus clientes y estar básicamente a tiempo para atender esas necesidades, esos niveles de servicio. Y eso no pasa de la noche a la mañana, ¿no? Pero si hemos cambiado, te puedo decir algo, hace 25 años atrás, pues los equipos era a puro Excel. No te voy muy lejos, hace 5 años atrás hacíamos lo mismo que hace 25 años atrás. Cuando empiezan a aparecer diversas herramientas es donde empiezas a cambiar, ¿no? A cambiar tu pensamiento, también a cambiar como organización, porque al día de hoy conozco muchas organizaciones que no necesariamente han adoptado una estrategia de las herramientas que existen al día de hoy, ¿no? Así sea mm, por temas de ciberseguridad o por diversos temas, ¿no? Pero muchas empresas grandes que aún siguen trabajando de una manera parecida, no igual, a hace muchos tiempos atrás. Entonces, nosotros hemos evolucionado siendo una empresa básicamente bastante joven, chica, pero con mucha experiencia atrás de gente que trabaja allí, donde decir, ¿sabes qué? Tenemos que tener esa relación mucho más
profunda con el cliente, pero adentro del cliente entendiendo sus sistemas, entendiendo sus demandas, ¿no? Para poder llegar a tener ese éxito. Porque la marca propia es la marca del cliente, ¿no? Es tu marca y tú vas a cuidar tu marca, tú vas a promocionar tu marca y vas a asegurarte que ese nivel de servicio o ese, vamos a decir, esa disponibilidad en góndola siempre esté allí para tus clientes. Es la marca más importante que vas a tener en tu, en tu anaquel, ¿no? Y Ese justo a punto. ese punto quería llegar, porque una cosa es poder vender un producto tradicional donde tú puedes estar empujando y el cliente puede hacer su demanda o su planeación diciendo, puedo equivocarme o no equivocarme y por ende en algún momento frenarte, a poder hacerlo parte de su cadena de suministro, donde efectivamente es un producto de él y donde tú como proveedor aliado, pues tiene que venderse todo lo que se pida. Danos un poco de contextualización de cómo generan estos procesos de planeación de demanda de manera conjunta con el cliente, porque entiendo que ellos hacen un proceso de planeación, lo revisan con ustedes y posteriormente hacen un juego de tira y afloje para poder llegar a la planeación acorde a lo que se necesita, incluso meses hacia adelante, porque Ujú. estamos en un negocio donde si estás vendiendo marca propia y ahora le vamos a meter una variable adicional, que es la estacionalidad, dependiendo del producto que puedas vender, pues empieza a meter más análisis a esta planeación previa que se debe hacer para poder satisfacer los niveles de servicio al cliente. Correcto. Primero lo que te podría decir es, pensando así en voz alta, lo que primero hacemos es entender cuál es la data que tienes, ¿no? Es decir, si es un artículo nuevo, vamos a decir, si es una innovación nueva, innovación, vamos a decir, algún producto nuevo, eh, pues vas a tener pocos datos, ¿no? Es decir, puedes tener un dato en general de cuánto puede consumir cierto mercado de cualquier tipo de artículo, la taza, la botella que tienes al frente tuyo, ¿no? Em, y empiezas a apostarle por a esa información que tienes. Otra cosa es cuando tú ya sabes, hay categorías en las que participamos, que son categorías, vamos a decir, tradicionales, antiguas, em, donde el cliente, vaya, te va a compartir, ¿no? Su volumen en artículos, vamos a decir, o el mismo artículo que hacía antes, o artículos, vamos a decir, la apuesta a artículos similares, ¿no? Y ahí empiezas tú a usar esa data, ¿no? Pero otra cosa es donde tú ya tienes el artículo, que los llevas vendiendo 2, 3 años y ya sabes exactamente ese movimiento. Pero creo que es ese intercambio de información o esas bases de datos que tienes, donde empiezas, donde tú empiezas a ver, especialmente con productos en altas estaciones, ¿no? Es decir, puede ser un artículo de Navidad, puede ser juguetería que es muy bravo al fin de año, puede ser artículos escolares como el regreso a clases, ejercicios muy importante en enero, todo el mundo quiere volver a su figura, Ujú. puede ser viajes para Semana Santa, puede ser, bueno, infinito, ¿no? No todos los artículos, hay, vamos a decir, hay épocas del año, Día de las Madres, Día del Padre, San Valentine's, etcétera, Halloween, donde son extremadamente cortas y muchas veces nosotros les llamamos un poco, vamos a decir, de alto riesgo, ¿no? Porque las temporalidades de venta pues son cortas, ¿no? Entonces ahí es otra metodología que usas, ¿no? Ahí es una metodología más, ¿sabes qué? Esto es innovación, le apuesto a vender X cantidades porque es nuevo, porque nadie lo tiene y lo vendo y chao, me voy, ¿no? Igualmente en Navidad todo el mundo va a comprar luces, no todo el tiempo, cada cuánto reemplazas tus luces o tus adornos, árboles de Navidad es otro tema totalmente diferente, creo que es un poco más controlado, pero bueno. Em, pero lo más importante, te diría en todo esto es, empiezas con la data. ¿Cuál es el tipo de data y qué tan pura es esa data que tienes, ¿no? Yo le llamo pura, es decir, sin que, vamos a decir, sin que el ser humano la toque, ¿no? Entre más pura sea la data, mejor es. Em,
y hemos venido trabajando con diversas herramientas para entender la evolución de esa demanda. Pero tiene que ser muy de la mano con tu cliente. Nosotros tenemos un equipo de análisis, igualmente herramientas diferentes, donde trabajan muy cercanamente, muy confidencialmente con nuestros clientes para entender nuestra propia demanda, ¿no? En punto de venta. No es entender, por ejemplo, que el día de hoy este artículo en X tienda tiene tanto inventario, va a vender tanto el día de hoy y hacia adelante cómo va a ser la evolución. ¿Por qué? Porque sé que ese comportamiento en los últimos 24, 36, 48 meses ha sido de esta forma, ¿no? No, y se vuelve mucho más eh, retador y enriquecedor a la vez, teniendo un pool de productos muy grandes y un conjunto de tiendas aún más en toda la República Mexicana cuando trabajas con clientes de grandes superficies. Correcto. Entonces, pues es como en bono o empato ese producto que tiene temporalidad en una tienda en una tienda en especial para que nunca vaya a tener falta de stock. Claro. Sin embargo, hay algo que me parece interesante que a simple vista pareciese que fuera el negocio perfecto porque tienes la oportunidad de poder planear con el cliente y poder tener una venta en términos generales garantizada durante el año que viene y poder tener un resultado que pueda acompañar si se hacen bien las cosas y si operas con un eh, agente o un conjunto de stakeholders que te permitan poder cumplir con los tiempos que te exige el cliente. ¿Cómo ha sido este proceso de poder conseguir a cada uno de los proveedores o terceros que permitan que este proceso cumpla a cabalidad con las necesidades y expectativas del cliente? Pues mira, tu primer comentario es el mundo ideal, ¿no? Pero obviamente se vuelve más complejo, ¿no? Yo siempre le he dicho a los equipos del lado del cliente, este y el otro, una cosa es uno vender jitomates, que el jitomate es igual, a veces uno más grande, uno más pequeño, pues dependiendo cómo estuvo el clima, la cosecha, etcétera, pues esa demanda es básicamente lineal. Otra cosa es tú tener un catálogo de 20, 30 productos y otra cosa es tener un catálogo de 300, 400, 500 productos. Que vamos a decir, la participación de cada uno de ellos es diferente, la demanda es diferente, el uso es diferente, ¿no? Entonces son situaciones exclusivas de cada uno de ellos. Una categoría puede tener un comportamiento similar, eh, pero bueno, eso empieza a volver más complejo. ¿Por qué te digo esto? Porque ya no es fácil llevarlo, vamos a decir, contablemente en hojitas o en planillas de Excel, ¿no? Porque entonces necesitarías muchísimo tiempo para poder lograr a tener lo otro. Em, vuelvo a tu pregunta de cómo es básicamente con los socios comerciales que tenemos en el exterior, que llevamos varios años ya, eh, vamos a decir, en una relación que crece, ¿no? Primero que todo es muy importante que ellos vengan a tu mercado, a tu país, y que entiendan la dinámica de cada uno de tus clientes, ¿no? De verlo, cómo se vende el producto, cómo luce el producto en la góndola, ¿no? Y entender cuál es el plan, no solamente estratégico tuyo, pero igualmente qué es lo que quiere hacer tu cliente con cómo crece con esas categorías, ¿no? Involucrarlos mucho más en ese tipo de planeaciones, porque al final termina siendo socios comerciales, no solamente, no es una relación de cliente-fábrica, ¿no? Es una relación mucho más de negocio, de crecimiento hacia adelante, ¿no? Y eso toma tiempo, ¿no? Es básicamente, eh, estás ganando confianza, pero es un banco de confianza, no comprando. Es decir, tú cumples y pues obviamente tu cuenta de confianza sube arriba. Pero también es importante que ellos entiendan la dinámica y las herramientas que usas para asegurarte, porque una cosa es uno pronosticar bien, pero otra cosa es asegurarte del lado de suministro operativo que las cosas te lleguen a tiempo. Y todos los días te pasa algo diferente, ¿no? O que aduanas, o que ahora, me acuerdo hace unos años atrás, donde empiezan a surgir todas las marcas de carros chinos, pues era muy difícil encontrar una ubicación en un buque que venía de Asia hacia México. ¿Por qué? Pues estaban topados.
o llegar a aduanas donde tú podrías liberar productos en 3, 4 días a pasarte a 15, 20 días, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la demanda era tan alta, pues que no había lugar. O el mal clima, o los huracanes, una cantidad de cosas que pues no está en tu plan. Por eso te digo, 120 días es, ok, pueden ser 90, ¿no? Un taifún en el sur de Asia que también durante la misma temporada puede pasar. Me ha pasado estando allá, ¿no? Que es igualmente que un huracán, ¿no? O que los buques estén en el Pacífico dando vueltas, esperando a entrar, ¿no? Etcétera. Sin número de cosas, ¿no? Las lluvias nos afectan mucho durante esta temporada de verano, ¿no? O que cierran las carreteras, o que, etcétera. Accidentes, etcétera. Todo pasa, ¿no? Entonces tienes que estar listo a eso. Tú puedes planear, pero obviamente ahí está parte vamos a decir, de humana, si le quieres llamar de esa forma, o sabes que algo va a pasar diferente, No, ¿no? y creo que en ese sentido siempre nos han dicho es, pueda o transfiera el riesgo y concéntrese en lo que usted puede administrar o controlar. Pero un Correcto. tifón o un huracán en cualquier ubicación del Pacífico, pues son cosas que no tienes forma. No. Y está bueno escucharte que siempre gestionas con el mismo aliado comercial que está Ujú. particularmente hoy en Asia, ese tiempo que permita poder cubrir ya sea temas en aduana o algún tema de mal clima y de esta manera pues se puedan cumplir los tiempos de acuerdo a lo estipulado o estimado en su momento. Claro. Es construir, igual que construir la relación con tu cliente, tienes que construir la relación con tus socios comerciales en el exterior o así hasta igualmente localmente, ¿no? Porque sí estamos viendo varias oportunidades locales, ¿no? Con este tema. Pero también está el tema de los cambios arancelarios, donde esto, lo otro, o qué pasa en Estados Unidos entre los dos gobiernos, de que sí, de que no, de que el TEMEC, o el tipo de cambio, ¿no? Entonces siempre hay diversas variables alrededor. Entonces tú tienes que, para mí lo más importante es tú tienes que establecer esa base con que trabajas, esa metodología, esas herramientas que sean constantes y que esas, vamos a decir, que te lleve a darte un resultado que sea, vamos a, si lo ponemos en porcentajes, entre el 85 y 90% o si no el 100% en varias áreas. Pues ya sabes que todas estas de acá son variables, ¿no? Por diversas razones climáticas, políticas, etcétera, que puede cambiar la situación en ese punto. Y quería preguntarte, ¿es natural y es un tema del negocio per se que todas las grandes superficies tercericen toda la parte de distribución de prácticamente todos los productos? No, no necesariamente, vaya, muchas veces ellos lo hacen, ¿no? Y está bien, digamos, hay muchos de ellos que lo hacen. Yo te podría decir, uno de los retos de las grandes superficies que nosotros vemos, y ahí es donde participamos nosotros, es, vamos a decir, un comprador de una de estas grandes superficies puede tener 200, 300 proveedores nacionales, internacionales, ¿no? Entonces, cuando tú le pides crecer una marca propia dentro, muchos clientes tienen su propio equipo de marcas propias, ¿no? Eh, pero muchas veces también las ves en la góndola temporalmente, ¿no? Como tipo, vamos a llamarle in and outs, ¿no? Porque tienen sentido. Pero cuando tú ya creces una categoría y la quieres tener en tu góndola todos los días, pues requiere un gran equipo obviamente de sourcing, no lo más, pero planeación, pero estadística, pero de compras, pero de gestión, vamos a decir, no solamente eh, de normatividad. Es un punto muy importante entender la normatividad de cada producto, eh, aduanal, transporte, etcétera. Entonces, ya no es tú, como vamos a decir, como grandes superficies, que también trabajé unos años en esto, tú le das esa responsabilidad a tu proveedor. Bueno, yo estuve en Pharma, podría ser Pfizer, podría ser Eli Lilly, el que fuera, tú me entregas. Yo, de cómo lo traigas, dónde lo fabriques, etcétera, no, yo lo quiero en mi góndola, Y lo ¿no? A quiero en ese esta punto. fecha. Si tú haces tu marca propia, toda esa responsabilidad va atrás de ti. Vamos a decir, pero tú como comprador tienes 200 personas más que pues tienes que atender, tienes que planificar, ¿no?
Entonces vamos a hacer una tarea bastante difícil. Creo que ese es donde nosotros participamos, ¿no? Nosotros vamos y decimos, es tu marca, nosotros conocemos la categoría, este podría ser el crecimiento y lo puedo tener todos los días en tu góndola, eh, al precio que necesitas, con la calidad, con el nivel de servicio, eh, con el precio, ¿no? Y con las cantidades adecuadas todos los días en tu góndola, ¿no? Independiente de todo esto. Bueno, entendiendo que si bien hay una volatilidad inherente al negocio que puedes o no puedes controlar, ahora ya has tenido un periodo de, no sé si llamarlo estabilidad o evolución misma, que hoy ya te permite pensar en que en una negociación con alguna de estas grandes superficies puedan crecer el negocio al doble en un momento dado y ya pasar de una organización que venda un valor X a un valor 2 o 3X. Ujú. Hoy en día ya te sientes preparado para poder asumir ese crecimiento con todos los aprendizajes que han tenido durante los últimos años en los diferentes factores, particularmente en la planeación de la demanda, que ha sido, digamos, de los factores más críticos para Ujú. poder tener un negocio mucho más eh, organizado y de esta manera poder afrontar lo que se viene. Yo te podría decir que sí, ¿no? Vamos a decir sí, te voy a decir por qué lo digo así. Porque ya tenemos ciertas categorías con ese tipo de madurez, ¿no? Tenemos otras categorías que están iniciando con poca madurez, pero que conocemos eh, desde el pasado, ¿no? Entonces, cada caso es único, exclusivo, ¿no? Porque lo llevas por un camino donde, pues obviamente tu objetivo es crecerlo. La diferencia es que hoy, con ese aprendizaje que puedes tener en dos, tres categorías y esa estabilidad, puedes llevarte esas mismas bases y esas herramientas a estas nuevas categorías donde estás entrando, ¿no? Entonces, ya hemos evolucionado muchísimo en los últimos 3, 4 años, ¿no? Para llegar a ese punto, ¿no? Te podría decir que al principio pues no era fácil abarcar más de lo que tenías el frente tuyo en la mesa, ¿no? Pero al día de hoy sí, vaya, nos sentimos de esa forma, pero más que todo por las herramientas y los aprendizajes que hemos llevado durante todo este tiempo, ¿no? Esto termina siendo, fíjate, esto no termina siendo una pelea de el precio más barato. Esto termina siendo, tú tienes que ser un excelente proveedor hasta, vamos a decir, lo más importante de logística, de planeación, de logística, también es un brazo financiero muy Pero no, el importante, brazo financiero ¿no? es ¿No? importantísimo. Al final tú la venta ya la tienes, ¿no? Es decir, el producto se va a vender eh, por A o B, ¿no? A ese punto, ¿no? Pero eso es lo más importante, ¿no? Entregar el producto a tiempo en las cantidades que necesitas todos los días y obviamente con la calidad que vienes, que te exige el consumidor, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos, sí, la venta es muy importante porque eso es lo que estás viendo, pero ya la venta hacia el consumidor, pero ir a tocar puertas nuevas, etcétera, pues no es, eh, vamos a decir, no es que no sea importante, porque siempre es importante, ¿no? Hacia el futuro, nuevos clientes, etcétera. Em, pero lo más importante es trabajar de esa manera tan, vamos a decir, tan cercana con el cliente, porque es tu negocio, su negocio, es el negocio de los dos. Pero todos estos temas que te mencioné es lo que vale la pena. Al final yo tengo clientes que nos han dicho, no importa que le bajes 3, 4 pesos al producto. ¿De qué vale si no lo tengo en la góndola? ¿No? Para venderlo. No, sin duda, y creo que es un tema de poder preparar a todos los aliados y quiero pensar en ese orden de ideas que si bien pueden tener uno, dos o tres aliados en el este o en el sudeste asiático, esta innovación que está teniendo pues por parte de los clientes los obliga o los forza a poder tener nuevas relaciones con nuevos jugadores que hagan que esto sea mucho más competitivo y que no simplemente te amarran a decir, si yo no te produzco, pues realmente termina teniendo una repercusión con tu cliente final. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Digamos, yo creo que primero tienes que aliarte con compañías igualmente
sólidas, de experiencia, de, vamos a decir, eh, que te entreguen la mejor opción de producto, que tengas esa experiencia y que tenga innovación hacia adelante, ¿no? Porque termina siendo una parte muy importante igualmente de su negocio, de su producción, ¿no? Necesitas terminar siendo un cliente importante, un socio importante para ellos, ¿no? Donde, vaya, todos los años vas a tener, por ejemplo, este tema de la guerra en Irán, igual con la guerra de Ucrania, la gente piensa, bueno, pues queda muy lejos, no sé qué, pero vaya, todas las materias primas que pueden salir de allí, ¿no? Vamos a decir, de Ucrania, fertilizantes es uno de ellos, ¿no? Pero igualmente, fíjate, este tema que la gente no entiende, a veces no, mucha gente sí lo entiende, cuando los barcos salen de Asia hacia Europa, normalmente toman el canal de Suez y entran a Europa, ¿no? Todo este tema que ha pasado con los Houthis por allí forzó, no me acuerdo si fue el año pasado, antepasado, a todas estas embarcaciones que venían de Asia a dar la vuelta para poder subir, ¿no? Ir hasta África, dar la vuelta y subir por el otro lado, ¿no? Eso te suma unos 15, 20 días más o menos. ¿Qué sucede con estos 15, 20 días? Pues las navieras, en vez vamos a decir, de darle la vuelta a esos contenedores en inventario, tienen escasez de contenedores y de barcos, ¿no? Que pueden tener otro destino. Entonces te encarece toda la cadena de suministro, así sea para, para Estados Unidos, las Américas, ¿no? Entonces llegamos a este punto donde tú ya decías, aparte de que el precio de transporte te podría subir entre un 25 y un 30%, la disponibilidad no era la misma, ¿no? Entonces eso le empieza a sumar días a tu producción, pero va mucho más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces las fábricas que se dedican a producir para Europa empezaban a producir antes, ¿no? Porque pues tenía que considerar esos 25, 30 días adicionales, ¿no? Entonces la fábrica ya te dice, oye, perdón, pero tienes que darme tu demanda mucho antes. ¿Por qué? Porque tengo que, tu demanda o la demanda de Europa a la misma vez, o tu demanda la pongo después de la de Europa. Pero entonces corrías el riesgo de no tener espacio en el buque. Entonces todos estos, vamos a decir, eventos, así sea políticos, geopolíticos alrededor del mundo, nos afectan en cualquier lugar del mundo donde estés, No, ¿no? y sumado a eso, que cuando produces o comercializas productos de temporalidad Mucho más específica, crítico, pues si no ¿no? llegó a tiempo, no se vendió en la temporada. Así es, así es. O muchas veces, vaya, si vives de oportunidades, me acuerdo que te decían, oye, tengo ciertos inventarios de ciertos productos que eran para Europa y pues no salimos a tiempo, ¿no? También hay ese tipo de oportunidades. Nosotros normalmente no nos dedicamos a eso porque es mucho con planeación, con el cliente, con entender, eh, eh, vamos a decir, la evolución de cada uno de los productos, pero también surge ese tipo de oportunidades, ¿no? Entonces también te afectan, digamos, todas estas cosas alrededor del mundo, ¿no? O, por ejemplo, ya hemos visto, aunque no lo creas, Ucrania tiene muy buena producción de varios artículos que nosotros comercializamos. Hace unos años atrás vimos una empresa en Alemania que producía en Ucrania. Yo le dije, oye, pero ¿por dónde estás sacando el producto? O sea, no, pues tienes que sacarlo por Polonia, creo que era, y pues ahí llegas al mar y pues es otra trayectoria a ese punto, ¿no? Ellos no se han quedado ¿Y a precios quietos. competitivos? Eh, sí, te diría que sí, 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 sí. Pues era, es producto, vamos a decir, básico, no es producto, ¿no? de innovación. Pero sí, productos bastante competitivos y ellos asumían cierta parte, ¿no? Para llevártelo hasta el puerto donde tú lo querías sacar, ¿no? Te da un poco de miedo, digamos, este tema con la guerra, pues qué pasa, más demoras, etcétera, pero sí. Bueno, quiero reforzar un punto que hemos tocado una y otra vez sin darle la profundidad el- que se merece, y es, hablas de la planeación de la demanda, de poder juntar lo que hace 5 años se hacía en Excel. Hoy hay diferentes soluciones tecnológicas
que han venido evolucionando. Yo no quiero pensar que desde hace 5 años justamente se hayan llevado a cabo el desarrollo de implementaciones de esta índole, pero ahora con inteligencia artificial podemos hacer mejor uso de la data, que en la medida que esté depurada, pues vamos a poder tener mejores resultados. Así es. ¿En qué están invirtiendo dentro de la organización, en Comerco particularmente, para poder ser mucho más precisos con el manejo de la información y de la planeación, que permita incluso a ustedes mismos y a los clientes finales poder tener un nivel de satisfacción más alto por un lado, pero también poder predecir una posible pérdida por no tener el inventario a tiempo? Ujú. Pues sí, mira, primero lo que hemos invertido es en gente, ¿no? En gente clave, ¿no? Em, que por un lado que entienda los diversos sistemas que puede tener el cliente y pues obviamente básico eh, conocimiento de algún ERP que puedan haber trabajado antes, ¿no? Nosotros igualmente cuando esto empezó a crecer, pues lo primero que hicimos fue eh, instalar un ERP sólido y confiable, ¿no? Creo que esa es la segunda parte. Hace más o menos casi 24 meses, especialmente viendo, vamos a decir, que la data que tu cliente te envía no era la mejor, pero que su base de datos podría darte mejores resultados, ¿no? Eh, y con herramientas que empezaban a surgir por un lado o el otro. Empezamos a, primero que todo fuimos afuera al mercado a ver quién nos podría ayudar y la verdad es que en ese entonces, yo creo que al día de hoy puede ser un tema diferente, eh, no había necesariamente ese enfoque, ¿no? Estuvimos con nuestro ERP que es NetSuite de Oracle, implementamos la plataforma de demanda de ellos, pero es vamos a ponerle así, una plataforma muy lineal, ¿no? Donde sí, 1 más 1 son 2, 2 más 2 son 4, etcétera. No quiero decir que sea malo, pero si no, obviamente yo vuelvo al tema, si tú no tienes buena data, pues no te van a dar Resultado el esperado. resultado esperado. Es para cuando tú tienes una data muy sólida, ¿no? Y pues no llevamos tanto tiempo, tanto historial para no tener esa data sólida. Yo creo que si tú tienes una data sólida de muchos años, el módulo te puede, ¿no? Entonces quisimos complementarlo de diversas formas, ¿no? Em, ya estuvimos conversando con varias empresas, pero nadie estaban dispuestos a hacer el desarrollo. Y hace 2 años empezamos a jugar em, con diversas herramientas, ¿no? Hemos contratado varios científicos de datos, ¿no? Gente joven, gente con diversa experiencia en otras industrias, donde los traes, les enseñas el negocio básicamente de cómo es la evolución de consumo, ¿no? Ellos entienden datos, ellos no entienden De negocio, de negocio, ni de mercados, ni especificaciones de ni productos. de variables macroeconómicas Exacto, que ¿no? Ellos entienden datos, ¿no? Y empezamos a jugar vaya, con diversas herramientas que encuentras, algoritmos, ¿no? Al día de hoy tú puedes usar diversos algoritmos. Unos son open source, otros pagas por ellos, ¿no? Y empezamos a armar una plataforma que aún no la terminamos. Empezado a armar una plataforma que básicamente se alimente y conviva con lo que es tu ERP, pero que tenga la data de venta, de punto de venta, ¿no? Pura, ¿no? Para poderte, vamos a decir, llevar a un pronóstico de 16, 20 semanas hacia adelante, ¿no? Esto te lo digo que es muy fácil, pero la verdad es que a mí me tomó 6, 7 meses entender de lo que hablan estos eso sí chicos, creo que es de lo ¿no? menos fácil que se puede aterrizar, porque son muchas variables inmersas en un solo modelo para que pueda predecir de manera acorde a un conjunto de categorías que tienes que suplir para poder cumplir con los Claro, y cada niveles de categoría servicio. es única.
¿no? Exactamente. Entonces, vaya, lo que he aprendido, lo primero que tienes que hacer es, lo primero de todo es que tú tengas data, pero data pura, sin manipulación alguna, ¿no? Que tú puedas extraer la data, ¿no? Tu data, ¿no? La data de mis productos de la base de tu cliente y que te tengas pura sin ningún tipo de manipulación, así sea por artículo, por semana, por mes, por etcétera, ¿no? Todo esto. Y entre más tengas, pues más rica es la información, ¿no? Em, pero para eso necesitas una conectividad de tu sistema con el sistema del cliente. Entonces ahí lo que tienes que armar es desarrollar un API donde tú puedas extraer de una manera masiva todos estos datos, tus datos, no los datos de nadie más, tus datos, de, así sea de tu mismo sistema o que el cliente te proporcione esa data, ¿no? Y esa abstracción, pues, si tú la haces en casa, puede demorarte 2 meses, 3 meses para poder subir, así de pesada es, ¿no? Hemos llegado a extraer hasta 55 millones de líneas de datos, ¿no? Pues Bueno, porque lo tienes, ¿no? Y lo tienes que hacer de una manera rápida, ¿no? La otra parte es el espacio en nube, ¿no? Pues obviamente esto tiene que viajar eh, seguro, porque también eso es un componente que integramos, es la ciberseguridad de extraer los datos, llevarlos a la nube y empezar a jugar con ellos, es crear un sistema, ¿no? Creamos un sistema basado no solamente en inteligencia artificial, algoritmos, pero lo más importante basado en machine learning. ¿Por qué machine learning? Porque te doy un ejemplo. A veces tú tienes data donde tú sabes que esta tasa vendes 10, 10, 10, 10, 10 y después pasan 3 semanas y no hay nada. Por alguna razón, no, digamos, hay diversas razones. eh, una de las razones es, yo siempre le digo, son intervención humana. Alguien lo guardó, lo puso en la bodega, el inventario en tienda se refleja, pero nadie lo saca a la sala de exposición, ¿no? Entonces ahí es donde hay varios algoritmos, ¿no? Donde estudia hacia atrás, ¿no? Estudia hacia adelante, ¿no? Vamos a decir que en el modo beta, tú tienes X número de años, entonces le empiezas a enseñar vía Machine Learning a tu sistema de comportamiento. Y cuando el sistema ve este valle sin información, va hacia adelante, va hacia atrás, y hace una predicción de lo que debería haber pasado entre esos dos puntos ciegos, ¿no? Pero vaya, entonces empezamos a jugar con todas estas herramientas. eh, Seguimos en proceso de beta evaluación interna, ¿no? Pero hemos creado un ecosistema, ¿no? Lo suficientemente grande donde podemos, vamos a decir, hacer una distribución masiva eh, de 10, 15, 20 millones de unidades en 4 o 5 mil tiendas en menos de 60 segundos, no, es ¿no? que, y me atrevo a pensar que una vez se pueda desplegar con un cliente importante Ujú. en México, lo vas a poder hacer con otras superficies y de esta manera puedes igual replicarlo para cualquier otra geografía en América Latina, incluso a nivel mundial. Claro, claro. Vaya, no hemos llegado ahí a ese punto. Ahora te explico vaya, el por qué llegamos a este tema. Pero también estamos trabajando en otro componente, que es decir, si tú tienes unos lentes inteligentes y puedes escanear el piso de venta, yo te puedo decir cuánta venta estás perdiendo de mi producto, obviamente. Es decir, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque identifica el producto, entiende el movimiento de cada uno de esos productos adentro de la tienda en los últimos X y cuál es la predicción hacia adelante si no lo tienes, ¿no? Pero tiene que estar la persona cuánto Tienes, tiempo mirando el anaquel. pues tiene que ser obviamente la fecha de hoy, la situación, etcétera, y ya lo que hace el sistema es escanea, identifica, va hacia atrás y ve cuántas semanas llevas sin inventario, cuánta venta te llevas perdida, entra a tu base de datos y vamos a decir que tu producto no llega hasta dentro de 3 semanas más, entonces te va a hacer ese cálculo, ¿no? De esa venta perdida. Es una foto real de X día, pero te puede predecir cuánto estás perdiendo en ese punto. También lo puede hacer sin estar allí.
pero es un componente que estamos viendo a ver qué otro desarrollo podríamos tener para predecir cuál es vamos a decir, no solamente la venta perdida, pero la oportunidad que tú tienes con mantener ese producto en la góndola de ese punto, ¿no? Y eso independiente que hoy es el producto en la góndola A y mañana en la góndola B, porque parte de la estrategia de cualquier grandes superficies reubicar sus anaqueles dependiendo Pues del, depende, del digamos, volumen. Ujú. hay líneas de producto donde existen, vamos a decir, en un modular, en un anaquel, por X tiempo. Pueden ser 12 meses, etcétera. Hay una parte fija, ¿no? Tú sabes que si tú vas y compras enlatados, el mismo enlatado va a estar allí todos los días. Así pueden ser productos de consumo, así pueden ser de consumo rápido o pueden ser temporales, etcétera. Entonces eso varía, digamos, pero siempre vas a tener en el supermercado, en las grandes superficies, un staple stock, vamos a ponerle ahí, que está ahí todos los días. Entonces, para eso básicamente es lo que nos enfocamos. ¿Por qué? Porque una temporalidad tú la planeas de una manera diferente. Yo estuve varios años en juguetería y tú sabías que la Navidad venía a X tiempo y tus lanzamientos eras A, B, C, D y le ibas a apostar a X número de unidades y las vendiste, ¿no? Y bien servido a ese punto. Pero cuando tú tienes un producto todos los días en la góndola, es otra dinámica que necesitas tener. Bueno, escuchándote me remonto a diferentes emprendedores que han lanzado su producto core con un objetivo claro de poder atender un solo problema, un solo dolor. Y dentro de ese viaje han encontrado un sinfín de oportunidades que hacen parte dentro de su ecosistema. Y Así me es. parece emocionante que hoy, con tu experiencia traída del mundo corporativo, traída a una empresa en crecimiento, la has llevado a un punto tal que surge una oportunidad de negocio, de poder replicar un negocio, no solo a un cliente, no solo en un país, sino que pueda ser escalable a nivel mundial, porque el manejo de grandes superficies y el manejo de planeación de inventario a este nivel se puede suscitar en cualquier geografía a nivel mundial. Claro. Yo te podría decir de que esto surge de varias necesidades. Uno es obviamente capital de trabajo, ¿no? La gente pregunta, oye, pero ¿cuál es el freno del emprendedor para crecer más rápido, crecer más? Aparte, vamos a decir, cuando ya estás en etapa de crecimiento, pues es capital de trabajo. ¿Dónde va tu capital de trabajo? En inventarios. ¿Qué pasa con los inventarios? La planeación de inventarios, ¿no? Yo te podría decir que hace unos años atrás, vamos a decir, teníamos 300 días de inventario, pero podrías tener un nivel de servicio con el cliente por abajo del 70%. Eso quiere decir que pues no tienes y este es empresas que yo conozco que he trabajado en ellas, es el mismo problema para todos. Por eso tu pregunta inicial, de decir cuál es el cambio, pues es que es mi capital de trabajo, es mi riesgo, son mis deudas con las instituciones financieras. Eh, lo cual no tenemos problemas, sino es decir, cómo le damos la vuelta a ese inventario para poder cumplir no solamente lo más importante es con el cliente, por el cliente tú no lo puedes ir a decir, oye, sí, pues mira, estamos bien, pero ¿sabes qué? El capital del trabajo lo tengo en el inventario que erróneamente planeamos mal, o ya no puedes decir que tú planeaste mal porque planeamos mal y pues no entendimos la demanda. Pero no te preocupes que puedes pedir más, no tienes que arreglar ese problema. Entonces de ahí surge no solamente del cash flow, ¿no? Y me recuerda mucho a tu libro, ¿no? Que está espectacular, ¿no? Creo que has juntado esas dos partes para que lleve un interés y termines el libro no solamente rápido, pero satisfecho, ¿no? Me recordó mucho tu libro. em, pero también lo más importante es darle servicio al cliente, porque el cliente al final dice, sí, ¿sabes qué? Nos equivocamos, uy, pero a los 2 días se le olvida decir por qué no me has entregado. Entonces surge con eso. También cuando tú le empiezas a cumplir a tus clientes y empiezan a ver esa dinámica, ¿no? Dices, oye,
¿Y qué pasa si te entrego o te invito a participar en esta línea de negocio que es totalmente diferente? Pues ya aprendiste a manejarlo dentro del cliente, ¿no? Entonces surge de esas dos necesidades. Entonces te diría que para mí te puedo asegurar que hay muchas empresas pues con el mismo dilema, ¿no? Es decir, entender Cómo resolver un cómo problema resolver un problema. Entonces se crea una empiezas, nueva claro, oportunidad. entonces lo que pasa es que empiezas a explorar con diversas herramientas y te lleva, oye, pero podemos hacer esto, oye, pero podemos hacer esto, oye, pero podemos hacer esto. Nosotros tenemos una categoría donde tú tienes que planear unidades por tienda, eh, por centro de distribución para una temporalidad. Y son millones y millones de datos. Y es una chamba que te puede llevar, así sea con Excel avanzado, con lo que quieras te puede llevar un mes. Entonces esa era otra necesidad que vimos a decir, ¿y qué pasa si lo hacemos en una base de datos basada en Machine Learning, diversos filtros de algoritmos, qué tan rápido lo podemos hacer, ¿no? Y fue ha sido un desarrollo de 2 años, ¿no? Estamos usando varias metodologías que hemos básicamente conviven con nuestro ERP y le enseña nuestro ERP, ¿no? Esto lo hemos compartido igualmente con Oracle, ¿no? Pero que nos ha llevado con clientes a tener, vamos a decir, doble dígito menos de inventario en tiendas con doble dígito en crecimiento de ventas, No, y para ¿no? empresas como Oracle, tener una solución de planeación de demanda para el sector de grandes superficies especializado donde los clientes de este nivel lo estén avalando, pues realmente es algo que se termina vendiendo Mm, solo. claro. Entonces yo creo que esto va a ser un negocio inducido en un momento dado y sin darte cuenta vas a estar teniendo una fuente de ingresos que pueda suplir parte del capital de trabajo que requieras para el crecimiento en el Pe- mediano plazo. Primero me dedico a darle servicio a los clientes y a las instituciones financieras cumplirle, ¿no? Pero lo más importante es este aprendizaje, ¿no? Y lo que podemos desarrollar, ¿no? Y ¿sabes qué? Lo más importante, Edgar, es las herramientas que le estás dando a los equipos, ¿no? Creo que ese es un punto de satisfacción igualmente, ¿no? Pues tenemos otros proyectos de creación de gemelos digitales, ¿no? De diversos agentes en diversas partes de la organización, que te digo, a la organización a veces le da miedo, ¿no? Porque he visto varias áreas donde te dice, oye, pero si yo hago esto, pues ya no me necesitas, ¿no? Y la idea no es esa. La idea es asegurarme, vamos a decir, que tú a las 5 de la tarde salgas de la oficina y disfrutes a tu familia, que el fin de semana disfrutes a tu familia, que un cierre de mes no tenga que durar una semana, que dure 8 horas, ¿no? Pero lo más importante para nosotros es la exactitud de tu trabajo, que te ayude a tener la exactitud de cada, especialmente en el área de finanzas, No, y que ¿no? puedas tomar decisiones justamente en tiempo y forma, Exactamente, que tengas data y que tengas herramientas que te permitan poder tener una visión mucho más claro, estratégica y cambiar ese rol claro, mucho más operativo a un rol mucho más de negocio. claro. Para mí lo más importante, y le digo a los equipos, es cuando estás en posición de liderazgo, lo más importante es esa toma de decisiones. Pero para esa toma de decisiones yo necesito tener, vamos a decir, la mejor data con la mejor exactitud para poder tomar la decisión correcta. Y en No tiempo quiere y decir forma, que, ¿no? no quiere decir que no voy a preguntar, porque toda la vida he sido preguntón, ¿no? Eh, pero ¿sabes qué? Es emocionante cuando empiezas a ver el cambio en los resultados, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años atrás, tenemos obviamente tradicionalmente estas reuniones de S&OP, junta de demanda, ¿no? Donde alguien decía, no, yo creo que el crecimiento va a ser el 20%, pero entonces agarro este número, lo multiplico por 20 por el resto, etcétera, ¿no? Donde eran horas, pues obviamente a ese punto decías, llegabas al próximo mes y el resultado era totalmente diferente, ¿no? Y empezamos a cambiar esta dinámica, pues al final, porque pues te llenas de inventario o te llega el tarde de inventario o te llenas de inventario y empiezas a sufrir no solamente con tu cliente, con tu proveeduría en el exterior, con el banco, ¿no? A ese punto.
cuando empiezas a hacer este cambio de dinámica, empiezas a ver que empiezas a cerrar esa brecha, porque también tenemos esa medición de la exactitud de tus pronósticos de diversas formas científicas, ¿no? Donde antes teníamos un menos 42% o un 10%, o sobreestimabas o la demanda, vaya, salía muy por debajo, ¿no? Y ya empiezas a ver esos números mucho más Acotados. acotados, ¿no? Y lo empiezas a ver en los resultados de venta, de inventarios, ¿no? De tu recuperación de cash, ¿no? Y empieza a fluir de una manera diferente y la gente empieza a entender, ¿no? A ese punto y empiezas, estás que yo quiero más de estas herramientas. Pero nuestro objetivo, Edgar, con todas estas herramientas que estamos en proceso de implementar, es enriquecer el desempeño del individuo. Pues siempre vas a necesitar a alguien ahí, pero que tengas el mejor contador, lo que tú quieras, analista, etcétera. Y que disfrute la vida y que tengas esas herramientas. Yo no creo en sustituir necesariamente a las personas a este punto. Sabes que si yo le doy esas herramientas, ya no tengo que tener 10 contadores, voy a tener uno o dos, pero que sean los mejores. No, sin duda, y me encanta que pienses y que tengas esa filosofía de poder dar esta calidad de vida que termina siendo lo que da el balance con la gente con la que trabajas y eso genera mayor compromiso y una serie de arandelas que terminan fortaleciendo un mejor ambiente laboral. Ujú. Así que de verdad que creo que van por muy buen camino. Ahora bien, Nicolás, ahora para ir cerrando, para todos aquellos que quieran conocer un poco más del proceso de cómo una persona que lleva más de 30 años en el mundo corporativo decide lanzarse al mundo del emprendimiento y nunca, o sea, y pensar que nunca es tarde, porque vuelvo y te digo que hoy venimos de la filosofía donde el que no arrancó a los 20 años, pues ya realmente está siglos atrás a poder pasar una carrera en el mundo corporativo y luego sí aventurarse al mundo más del emprendimiento. Ujú. Pues mire, esto podría decir el coronel Sanders. Empezó Kentucky Fried Chicken cuando tenía 60 años. Y empiezas, yo soy muy fan de, de ver todas estas historias de grandes emprendedores, ¿no? De cómo nace una idea, cómo nace un negocio. Creo que hoy, hace un par de días estaba viendo, por ejemplo, la historia de Louis Vuitton, de Ferragamo, varias personas del lado fashion, ¿no? Donde la mayoría de todas esas historias es gente que viene, usualmente, en una época muy diferente a la que vivimos al día de hoy, pero vienen de los 1800, de familias muy pobres en el medio de la guerra, donde terminan siendo, obviamente, en un enfoque de una idea o de un rubro donde decidieron ser los especialistas y abrir su primera tienda. Vamos a decir, muchos de ellos fue abrir su primera tienda, ¿no? Louis Vuitton abrió su primera tienda después de especializarse en hacer estos baúles de transporte que básicamente eran contra cualquier tipo de clima, ¿no? Y un día se le ocurrió empezarle a poner sus iniciales y de ahí tenemos este imperio que es al día de hoy, ¿no? Am, Como dices tú, nunca es tarde. Lo importante, yo te podría decir, es tener esa idea, si tienes la idea, tienes la pasión, tienes el conocimiento, lánzate, empieza de poco, ¿no? Empieza a explorar, ¿no? Si vienes del mundo corporativo, pues te dan estas herramientas de decir eh, el dónde, el cómo, el cuándo, etcétera, ¿no? Ya después te preocuparás cómo hacer el fondeo de tu idea, Bueno, ¿no? así que para todos los que nos están escuchando, Nunca que dejes de nunca soñar, es tarde, nunca nunca es dejen de tarde. soñar, que efectivamente si tienen una idea que pueda resolver un problema en un momento dado, Eso es lo más importante. es lo más Pero tiene que ser importante. una idea que tenga una gran solución y que sea tu idea, Bueno, ¿no? fenomenal. Pues Nicolás, de verdad agradezco muchísimo esta plática. Creo que nos dejas muchísimos insights relevantes para todos aquellos que viven del mundo de logística,
que venden a grandes superficies, donde el capital de trabajo es tan importante, donde deben entender cómo poder administrar y poder crecer de una forma sistemática a través del uso de tecnología. Creo que es el camino pues adecuado, como lo han venido haciendo, y creo que nos dejas un legado importante para toda la audiencia que nos escucha y para todos los emprendedores que quieren aventurar con una idea clara que pueda resolver y atender una oportunidad de negocio en un momento particular como es hoy. Perfecto, así es, Agrappa. Muchas gracias a ti, a tu audiencia. Eh, siempre me encanta venir a compartir contigo las grandes charlas que hemos tenido. A mí personalmente, pues, me has ayudado mucho en ese sentido a recordar muchos principios básicos, pero lo bueno igualmente contigo es que estás en esta evolución de este mundo, ¿no? Donde estas herramientas nos están llevando mucho más allá y las entiendes y las aplicas a este lado. Y vamos a decir, es un viaje que todos estamos en él. Pero ya ¿No? tendremos la oportunidad de poder contar esta historia en un par de meses Así para ver es. cómo ha evolucionado. ¿Cómo vamos? Perfecto. Bueno, muchas gracias para todos. A ti, y muchas un gracias. gusto. Chao, chao. Gusto. Bye bye. Hasta aquí llega este capítulo de Finanzas en Automático. No olvides suscribirte al podcast para no perderte los próximos episodios y compártelo con aquellos interesados en conocer cómo la tecnología está revolucionando la gestión financiera empresarial. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Edgar Luna y nos vemos hasta la próxima.